Hecho, capítulo 9, del versículo 31 en adelante. Hechos 9, 31 en adelante, hasta el 35. Amén. Dice la palabra del Señor: entonces la iglesia tenía paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitan en Lida, y halló así a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate, haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Amén, gloria a Dios. Bueno, que Dios nos ayude, hermano. Y mire, esto se lo digo de corazón, ¿no? Esta reflexión tuvimos una situación el día sábado, ¿no es cierto? Y no quiero que esto sea tampoco que tomen a mal nadie ni nada, ¿no? Que puedan comprender verdaderamente lo que en el corazón del Señor Dios me ha puesto de decir esto, ¿no? Que acá dice que entonces la iglesia tenía paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay dos etapas acá que yo veo que se separan, ¿no? Que digamos, una es la época de Saulo de Tarso. ¿Se acuerda cuando Saulo empezó a perseguir la iglesia y empezó a seguir a los cristianos? Y se acuerda que él pidió cartas para ir a Samaria a seguir a los creyentes, ¿no es cierto? ¿Y qué pasó? Dice que en el camino tuvo este encuentro personal con el Señor Saulo, y bueno, que le cambió completamente la vida, ¿no? Que este hombre pudo entender realmente que la cosa era distinta, ¿no? Que no, es lo que él había pensado, lo que él creía, lo que había estudiado a través de Gamaliel, el que le había dado los estudios, a través de todas las escrituras que había tenido en su vida. Había aprendido muchas cosas, era una persona muy intelectual, muy correcta en todo sentido, y buscaba del Señor siempre. Pero ¿qué pasa? Estaba equivocado. Y este encuentro le cambia la vida a este hombre, a Saulo de Tarso, ¿no? Cuando el Señor le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues, no? Y este le dice: ¿quién eres? Yo soy Jesús, dice, tú a quien dura coces contra el aguijón, dice, tienes. O sea, que siempre estás luchando contra mí, dice el Señor. ¿Qué te pasa? Como diciendo, ¿no? Y enseguida hubo un cambio radical en su vida, porque enseguida dijo: ¿qué quieres que yo haga, Señor? ¿No? Qué hermoso, ¿no? Porque este hombre pudo comprender, porque esto también le trajo una consecuencia, que quedó ciego y no veía, y dice que lo tuvieron que ayudar para poder entrarlo al pueblo, ¿no? Y dice que estuvo 3 días sin comer, sin beber, y dice que estaba en oración, ¿no? Mire qué cosa, ¿no? Y en la oración que tenía, dice que había un tal Ananías, dice que él iba a acercarse, le iba a poner las manos y él iba a recuperar la vista. Y así fue, ¿no? Porque el Señor tenía todo preparado en estas cosas, ¿no? Y dice que el Señor lo llama a Ananías, y Ananías le dice: heme aquí, Señor. ¿Qué quiere? Dice: andá al camino a la derecha, allá hay un tal Saulo de Tarso que quiere que ores por él. Pero Señor, dice, ¿no? A veces decimos el pero siempre a nosotros, ¿no? Pero Señor, este hombre siempre ha perseguido a la iglesia, ha hecho tanto daño a tu pueblo y ha hecho tantas cosas que verdaderamente, pero anda. Y él obedeció. Fue, se acercó a Ananías y le dijo: hermano Saulo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, hizo la oración. Dice que en el instante se le cayeron como escamas de los ojos y él recuperó la vista. Dice que él fue fortalecido nuevamente. Dice que tomó alimento y recibió del Espíritu Santo del Señor. O sea, mire qué cosa, ¿no? De una persona
que perseguía, una persona que producía problemas, una persona que traía dificultades, una persona que llevaba hasta el mismo Esteban, lo llevó cuando él murió, dice que a sus pies cayeron las ropas, y tantas cosas pasaban, y él tenía la autoridad y el poder de hacer tantas cosas que verdaderamente o sea, era como sublime en un montón de cosas, ¿no? En la persona de él, ¿no? Pero el Señor le cambió la vida. Dice que este cambio produjo en él algo maravilloso, dice, porque enseguida él quiso empezar a predicar la palabra de Dios. Y empezó a predicar, y dice que, qué cosa, ¿no? Empezó a predicar y todos aquellos que, los mismos judíos que lo admiraban y que lo trataban bien, dice, este está loco, ¿qué le pasa? Que está tratando de cambiar las cosas, dice, ahora que predica de Cristo, de aquel que él tanto persiguió, ¿no? Y dice que él se afanaba tanto en esto, dice que se juntaron un grupo de personas para tratar de matarlo, dice que cuando él le avisaron a Saulo, dice que los mismos hermanos lo ayudaron para que se escapara. Y dice que se fue a Jerusalén. Y en Jerusalén, ¿qué le pasó? Él quería hablar con los discípulos. Pero ¿qué pasó con los discípulos? Había un poco de temor, un resquemor con él, porque dice, ¿cómo? Este que perseguía a la iglesia y hacía tantos problemas y tantas dificultades, ahora habla de Jesús. ¿No? Y acá nos habla de... Entonces dice que Bernabé, uno de estos discípulos, dice que lo llevó y tuvo esta comunión y verdaderamente pudo hablar con los discípulos. Pero acá yo quería leer también que dice en el versículo 28, dice, estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero esto también quisieron procurarlo matarlo también. O sea que tuvo que escaparse de vuelta este hombre, hermano. Tuvo que huir a su pueblo natal, lo llevaron. Dice que estuvo, según los comentarios bíblicos, estuvo más o menos de 3 a 4 años apartado, ¿no? Estuvo en Arabia, estuvo en el desierto, tuvo tiempo de reflexión, tuvo tiempo de oración, tuvo todo el tiempo que el Señor le dio para que él verdaderamente se preparara para su ministerio, el ministerio de los gentiles. Gloria a Dios, ¿no? Y acá cuando viene la palabra que dice, ¿no? Entonces la iglesia tenía paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran todas edificadas. ¿Qué quiero decir con esto, no? Que a veces nos pasa a nosotros como creyentes, como cristianos, ¿no? Que a veces tenemos, como decía el pastor Reyes, este tiempo del bolillero, ¿no? Que los roces y algunas dificultades, algunos tropiezos, ¿no? De algunas discusiones que verdaderamente quizás nos edifican y a veces edifican también. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que yo creo que cada uno, yo estaba observando la postura de cada uno, en sí tenía razón de lo que decía, porque verdaderamente tiene una opinión personal que verdaderamente habría que respetarla, ¿no? Pero en el camino del Señor hay que hacer la cosa, hay que servirle verdaderamente de corazón, ¿no es cierto? O sea que tenemos que tratar de vivir en paz. O sea, por eso dice que una vez que fue solucionada la situación de este hombre Saulo, que ahora es Pablo, el apóstol a los gentiles, dice que la iglesia cambió y se pensó a edificar la iglesia de una forma maravillosa. Dice que, fíjese lo que dice, ¿no? Dice que entonces la iglesia tenía paz por toda Judea, Galilea y Samaria y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el poder del Espíritu Santo de Dios. Por eso digo que Dios nos ayude. No, como obrero lo digo, ¿no? Porque uno tiene falla y tiene formas de pensar y de decir cosas y a veces nos ponemos mal. Que no nos pongamos mal, hermano. Que verdaderamente seamos de bendición, que seamos hermanos de oración, hermanos que verdaderamente nos edifiquemos la palabra, que podamos entender. Van a haber cosas que nos pasan, que el bolillero que siempre decimos está presente, porque cada uno tiene su carácter, su forma de ser, muchas cosas, ¿no es cierto? Uno tiene una vida, ha llegado al camino del Señor de distintas formas, uno que ha llegado con problemas de enfermedades, otro con dificultades, otro que tenía un problema de alcohol, o distintos motivos, ¿no? Pero siempre al camino del Señor hemos llegado con una situación, con un problema, con una dificultad, ¿no? En el caso mío fue por problema de un problema de enfermedad y de muchos hermanos le ha pasado lo mismo, ¿no? Yo me acuerdo cuando el hermano Miguel Mocha también llegó a la iglesia, todos recordamos, ¿no? Que el hermano estaba su camisa blanca llena de bebida alcohólica, toda manchada, y llegó al camino del Señor y aceptó a Cristo.
¿Y cuántos hermanos, no? Que ha pasado así, hermanos, que hemos recibido del Señor tantas cosas. Me acuerdo que el hermano Sauma venía a la iglesia y traía a su amada esposa, la dejaba en la puerta de la iglesia y el hermano agarraba, se quedaba en la puerta y se iba a su casa, no quería entrar a la iglesia. Todos recordamos esas cosas, ¿no? Cuántas cosas, ¿no? Y cómo el Señor nos cambió, cómo el Señor nos transformó, cómo el Señor nos usó. Como decía el hermano Beto, le tiene 44 años, yo tengo en el año 79, ya camino al Señor, y cuántas cosas tuvo que hacer Dios en mi vida, ¿no? Porque yo pensando, diciendo que era una persona buena, decía, bueno, trataba de especular con Dios, porque decía, con mi problema de mi disritmia cerebral, decía, voy 3 veces a la iglesia, me sano y no voy más, pero yo no sabía que el Señor escuchaba todas esas cosas, ¿no? Uno, mire qué ignorante que a veces uno se da cuenta de un montón de cosas, ¿no? Cuántas cosas para aprender, ¿no? Y qué cosa maravillosa, ¿no? Porque a través de los tiempos el Señor nos va edificando, nos va enseñando y nos va, en estos casos, por ejemplo, cuántos pastores tiene la fundación, cuántos hermanos que no están con nosotros, pero son siervos de Dios que están, son de beneficio para muchas personas, hermano. Que verdaderamente Dios nos ayuda. Ahí está el hermano Torruiz, también en este caso, que está también trabajando en Torcuato y tantos hermanos, ¿no? Pero otros tenemos otros ministerios, ¿no? Por ejemplo, el viajar, el llevar la palabra, ir a los hospitales, a tantos lugares, hermano, que trae tantas cosas buenas a la familia. Por ejemplo, el tema de esta hermana Mariela, que con Marcelo hemos ido a orar, esta joven que tiene hace 2 años y medio que está postrada, que ahora tiene unos fierros puestos en el cuello porque le están estirando el cuello para que ella pueda otra vez su cráneo unirse a su cervical para que ella pueda empezar a volver a caminar. Y todo vino a consecuencia de que ella dice que iba caminando y se cayó de espalda hacia atrás y se jodió la espalda, hermano, ¿no? Y 2 años y medio postrado. Este miércoles cumplió 33 años, hermano. ¿Cuántas necesidades, no? Hablamos de la hermana Elvira Obando, de la hermana, por ejemplo, cuántos hermanos que están con tantos problemas, el papá del pastor, y cuántos hermanos, tantas necesidades tenemos, ¿no? Hay hermanos en la iglesia, hay muchos enfermos. ¿Se dieron cuenta ustedes que hay muchos enfermos? Mucho del Alzheimer, mucho del cáncer y tantas cosas que están atormentando a la iglesia, y que Dios nos ayude a nosotros para poder edificarnos, como le pasó acá una vez que pasó toda esta situación con Saulo, que la iglesia se empezó a edificar y empezó a ser fortalecida. Dice que Pedro empezó a visitar las iglesias, ¿no? Y en este caso llega acá a Lida, ¿no? Porque cuando se encuentra con Eneas, y ya había un propósito de Dios, cuando llegó a aquel lugar le dijo, Eneas, Jesucristo te sana, le dijo. Y dice que se levantó Eneas y se fue sanado de esa enfermedad de tanto tiempo que lo tenía paralítico, y dice que esto llegó a los habitantes de Lida y en Sarón. De Lida a Sarón hay 16 kilómetros. Pero ¿qué pasaba en Sarón? Había una tal Tabita, Dorcas, una mujer que ayudaba a las mujeres, a las viudas, una mujer que tenía su buen corazón, una mujer bondadosa, dadivosa, que ayudaba a todo el mundo. Pero ¿qué pasó? Se murió. Partió. Y dice que todas estaban desconsoladas, llorando, porque por un lado la sufrían como mujer, pero por otro lado habían perdido un beneficio que siempre ella les traía, que las ayudaba, que le daba vestimenta, que le daba todas las necesidades que tenían, ¿no? Y dice que vieron y se acordaron que en Lida había pasado esto con Eneas, y dice que mandaron a 2 personas a buscar a Pedro. Y Pedro dice que fue, y se acercó, dice que cuando llegó a la sala, que estaba la sala mortuaria donde estaba esta mujer, dice que él se puso al lado y ahí la llamó, el nombre le dijo, a ver si acá está. Dice, entonces sacando a todos, Pedro se puso de rodillas, lloró y volviéndose al cuerpo le dijo, Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Gloria a Dios, hermano. ¿Qué le parece? Qué cosa, ¿no? Cuando verdaderamente tenemos la libertad de trabajar en el Señor, cuántas cosas maravillosas. Y esto no fue lo último que pasó, porque esta mujer que fue sanada ahí, estaba en Jope,
y en Jope que había algo preparado futuro para Pedro y para preparar el evangelio hacia los gentiles, ¿no? Porque fíjese qué cosa, dice que estaba la casa de un tal el curtidor, ¿se acuerda? El que lo tenía Pedro, que lo estaba ayudando, ¿no? Y fíjese qué cosa, ¿no? Pedro fue a la casa del curtidor y según las leyes hebreas, toda cosa era inmunda, todo aquello de los animales muertos, no podían. Pero fíjese qué cosa como Dios lo preparó y lo llevó a aquel lugar. Qué cosa, ¿no, hermano? Y esto no pasó ahí nomás, porque después Cornelio en oración se le apareció un ángel y le dijo, Cornelio, y le habló el ángel y le dijo, anda a Jope, que hay allá en la casa del curtidor está un tal Pedro, llamalo que él te va a ayudar a verdaderamente que comprenda lo que vos estás necesitando. Porque Cornelio era un hombre, un legionario que tenía a cargo 50 soldados, 100 soldados, un hombre dadivoso, un hombre que ayudaba a la gente, que ayudaba al pueblo, en todo sentido de la palabra. Tenía todo, pero le faltaba algo. ¿Sabe qué le faltaba? Aceptar a Jesucristo como su Salvador personal. Y eso pasó. Dice que cuando fueron a aquel lugar, a Jope, dice camino, dice que le pasó a Pedro, ¿se acuerda? Todos recordamos cuando se entró en éxtasis Pedro y dijo que bajó un rollo y que había animales de distintos animales, y el Señor le dijo, Pedro, come. Y Pedro dijo, no, yo nada inmundo voy a comer, porque según nosotros, nuestra tradición, no comemos. Pero el Señor dijo, lo que yo limpié, limpio es, Pedro. Y dice que el rollo se levantó y ahí pudo comprender Pedro, ¿no? Qué cosa, hermanos, ¿no? Que Dios nos ayude, ¿no? Que Dios nos ayude en este tiempo a verdaderamente a comprender tantas cosas. Y esto fue de beneficio para la iglesia, para el carácter mismo de Pedro, porque Pedro tuvo que cambiar, hermano, también. Él tuvo que comprender que todo aquello que era inmundo, que él pretendía que era así, no era así. Porque lo que Dios limpia, limpio es, hermano. Que verdaderamente Dios nos ayude en este tiempo de trabajar para el Señor. Uno tiene el privilegio de servir a Dios, y por ejemplo, ya mañana va el hermano Garcete con el hermano Arias a Salto, y es un privilegio, hermano, ir a visitar a las iglesias. En el caso, no sé, varios hermanos, por ejemplo, que estamos trabajando, que estamos viajando, es un hermoso privilegio. Marcelo, ahí lo vemos, ahí parece que está sentadito, pero no, Marcelo es uno de los grandes obreros del Señor. ¿Sabían ustedes que es un hermano que ha trabajado mucho, ha levantado iglesias? Y cuántas cosas Señor tiene para nosotros, ¿no? Está el hermano Hugo mismo también, un obrero fiel que trabaja, que se ha esforzado con todo de nuevo. Me acuerdo que había que llevar a Salto todas las puertas y ventanas, y el hermano con un corazón dispuesto hizo tantas cosas. El Rubén, el hermano Juan, tantos hermanos, hermano. Que Dios nos ayude, hermano, en este tiempo de poder comprender lo que quiere el Señor de nosotros. Estamos en los últimos tiempos, el tiempo es difícil, vemos cosas muy malas, ¿no? Fíjese, son tremendas las cosas que están pasando, pero que verdaderamente Dios nos ayude a poder tener una vida santificada, una vida en oración. Fíjese, los hermanos que estamos viniendo los días jueves, es maravilloso, ¿no? Porque no sé si también los domingos, ¿no? Pero qué grande es el Señor que está haciendo cosas lindas en la iglesia, ¿no? Que no se corte, que no se corte, hermano, esto, que verdaderamente siga el Señor obrando, sanando, librando, bendiciendo al pueblo, proveyendo, prosperando, ¿no? Y derramando de su misericordia. Bueno, eso es un poco esta reflexión que quería traer, ¿no? Que estemos unidos, que verdaderamente comprendamos, y a veces, qué sé yo, oremos, porque verdaderamente uno a veces piensa de una forma y no, quizás no está de acuerdo con otros. Bueno, que oremos, ¿no? Que verdaderamente Dios nos ayude a tener una hermosa comunión, en vivir en las cosas del Señor, que la iglesia siga obrando, que siga bendiciendo, que la gloria de Dios sea manifestada, que los enfermos sean sanados, las vidas de los hermanos, que a veces hay hermanos que escasamente, hablando a través del ministerio telefónico, vemos que hay hermanos que no están viniendo, motivo porque son mayores, hermanos que no tienen económicamente, no les alcanza el dinero, se tienen que ir a otra iglesia. Por eso que verdaderamente
Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros, hermano, que verdaderamente nos ayuda. Amén, hermano. Bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes, así que bendiciones para todos. Gloria a Dios.